Comenzamos tema 2 del segundo parcial y aquí vamos a estar abordando el tema de la demanda agregada y la producción de equilibrio. Es decir, ya no vamos a ver todo el esquema de oferta y demanda agregada, sino que nos vamos a enfocar en la demanda y cómo esa demanda genera producción que se mantenga en equilibrio, y vamos a asumir en este caso que los precios van a permanecer constantes, es decir, van a ser un dato ya dado, fijo, no se va a mover los precios, aunque cambie o aumente la demanda, los precios no se van a mover, porque son rígidos. Eso es lo que asume la teoría keynesiana, que los precios y los salarios para este enfoque son rígidos, es decir, no se mueven. Y vamos a comenzar hablando de la renta y el gasto. Ese sería como nuestro primer subtema, la renta y el gasto, cómo se relaciona el ingreso y el gasto dentro de la economía. Recuerden que renta, ingreso, y producción o Producto Interno Bruto son lo mismo, son sinónimos. La demanda agregada, como ya habíamos visto, es la demanda total de bienes y servicios que los agentes de la economía están dispuestos a gastar en determinado periodo. Este concepto ya lo habíamos manejado desde el tema 1, es el mismo concepto. Eso es demanda agregada. Y la demanda agregada se obtiene a través de la suma de el consumo, el gasto público, la inversión privada y las exportaciones netas, es decir, el gasto que tienen todos los agentes en la economía, ¿sí? Donde C es consumo privado, G es gasto público, I es inversión y XN es exportaciones netas. Ahora bien, la producción agregada se encuentra en su nivel de equilibrio, es decir, en su nivel máximo, mejor, en el óptimo, cuando la cantidad producida es igual a la cantidad demandada, ¿sí? Esto se tiene que cumplir para que la producción agregada se encuentre en equilibrio. Que lo que se produce se iguale con lo que se demanda, tal cual como miramos en la parte micro, pero ahora de forma agregada. Por lo que, miren, ingreso, este Y para nosotros va a ser ingreso, es igual a demanda agregada, y esto también va a ser igual a consumo, más gasto público, más inversión, más exportaciones netas. Sin embargo, ¿pueden haber casos en donde el ingreso sea diferente a la demanda agregada? Sí. Sí pueden haber casos en donde el ingreso sea diferente a la demanda agregada, miren. Y en este caso yo puedo llegar a decir que hay inversión no planeada en existencias o desinversión. O en otras palabras, hay variación de existencias positiva o negativa. Si es positiva, entonces hay inversión no planeada. Es decir, yo tengo producto guardado en mi empresa que yo no planeé. Esa inversión yo no la planeé, entonces me quedó sobrando, me queda como variación de existencia positiva. Y hay desinversión cuando no me ajusta mi producción para poder atender la demanda agregada. Entonces, esta diferencia entre ingreso y demanda agregada la vamos a conocer como variación de existencias, que era lo mismo que nosotros veíamos en las cuentas nacionales. Donde, fíjense bien, la variación de existencias representan los aumentos no planeados de las existencias. Aumentos o disminuciones, ¿ok? Porque recuerden que las variaciones de existencia también pueden quedar negativas, es decir, la demanda agregada puede ser mayor al ingreso de equilibrio o al ingreso. Entonces, cuando son mayores, cuando es mayor la demanda a la producción, entonces me queda esto con signo negativo. O, ¿se acuerdan cuando decíamos? Hay escasez de oferta, ¿sí? Eso sería como variación de existencia, lo mismo que en micro. Entonces, la variación de existencia representa los aumentos o disminuciones no planeadas de existencia. Si el ingreso es mayor a la demanda agregada, hay inversión no planeada en existencia, es decir, hay variación de existencia. Por lo tanto, el signo de la variación de existencia debería de ser mayor a 0. ¿Por qué digo que debe de ser mayor a 0 cuando el ingreso es mayor a la demanda agregada? Miren, si el ingreso, que es positivo, es mayor a la demanda agregada, ¿cómo me queda esta resta? Positiva. Entonces, la variación de existencia debería de ser mayor a 0, es decir, positiva. Sin embargo, esto no lo tengo aquí, entonces traten de copiarlo. Si el ingreso es menor a la demanda agregada, es decir, se da la situación contraria a las que yo le presenté en esta diapositiva, entonces vamos a decir que hay desinversión no planeada en existencias, es decir, la variación de existencias me va a quedar menor a 0 con signo negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Vuelvo y repito, si la demanda agregada que tiene signo negativo es mayor que el ingreso que tiene signo positivo, entonces, ¿con qué signo me va a quedar esto? Con signo negativo. Y la variación de existencias entonces va a ser menor a 0.
En el caso de que haya inversión no planeada, es decir, en el caso en que haya variación de existencias positiva o variación de existencias mayor a cero, las empresas racionalmente tendrían que reducir la producción hasta que esta y la demanda agregada se vuelvan a igualar. Lo mismo que planteábamos, ¿se acuerdan? En oferta y demanda. Si aumenta el precio, ¿qué va a ser el equilibrio? Jalar otra vez a las fuerzas del mercado al punto de equilibrio. Entonces, si yo estoy produciendo más de lo que la gente me está consumiendo, por lógica, ¿qué tendría que comenzar a hacer yo? Tengo que comenzar a reducir la producción para encontrarme de nuevo con la demanda agregada y poder estar de nuevo en el equilibrio. Además, se debe identificar entre la demanda agregada, que es la demanda de bienes y servicios que desean comprar los consumidores, es decir, hay una demanda agregada planeada. La demanda agregada planeada es la demanda de bienes y servicios que desean comprar los consumidores, es decir, lo que yo preveo que voy a poder consumir, pero también va a existir una demanda agregada efectiva, que es medida en la contabilidad nacional y que por lo tanto incluye la variación de existencias no planeadas. Es decir, yo voy a tener la demanda agregada planeada, es decir, lo que yo presupuesté que voy a comprar, pero al final también voy a tener lo que realmente compré, que es la demanda agregada efectiva y que por lo tanto va a tener que incluir la variación de existencia. Y esa demanda agregada efectiva es la que contabilizamos en las cuentas nacionales. Y vamos a tener tres conclusiones importantes acerca de la demanda agregada. En primer lugar, la demanda agregada desde este enfoque neo-keynesiano, porque se los tengo que aclarar desde el inicio, este es un enfoque neo-keynesiano. ¿Qué estoy queriendo decir con esto de neo-keynesiano? Que mezclan un poco de los postulados neoclásicos con los postulados de Keynes. Entonces, convierten a Keynes o instrumentalizan a Keynes y lo vuelven más matemático, ¿sí? Y lo que estos neo-keynesianos indican es que la demanda agregada determina el nivel de producción de equilibrio, ¿sí? Es decir, que la demanda agregada genera producción. Básicamente es eso lo que dice ese párrafo. Si la gente consume, entonces va a haber producción. En condiciones de equilibrio, entonces, las existencias no experimentan variaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la demanda agregada es igual al ingreso de equilibrio, a Y, demanda agregada igual a Y, vamos a copiarlo aquí. Si la demanda agregada es igual a Y, no hay variación de existencias, ¿sí? La variación de existencia es igual a 0. Entonces, en condiciones de equilibrio, que demanda agregada es igual a ingreso, las existencias no experimentan variaciones no intencionadas, variación de existencia es igual a 0, y los consumidores, el Estado y los compradores extranjeros compran las cantidades que ellos desean. Es decir, el deseo se une con lo que hay realmente de producción, ¿sí? Y en este caso la demanda agregada planeada sería igual a la demanda agregada efectiva, es decir, lo que yo decía, efectivamente lo compré. Eso es básicamente eso que dice esta segunda conclusión. Tercera conclusión, la producción agregada alcanza su equilibrio por medio de un proceso de ajuste basado en apariciones de existencia no planeadas. Entonces, ¿qué es lo que me está queriendo decir esto? Que yo voy a tener producción de equilibrio ajustando la variación de existencias, es decir, esa variación de existencias va a ser mi variable de ajuste. ¿Por qué? Porque si yo tengo variación de existencias positiva, ¿qué va a hacer racionalmente el productor? Bajar la producción, va a empezar a ajustar la producción, ¿sí? Eso es bajar la producción, ajustarla, para que vuelva otra vez al equilibrio. Y si la variación de existencias es negativa, es decir, la demanda agregada es mayor al ingreso, entonces, ¿qué van a hacer los empresarios dentro de la economía? Comenzar a producir más para poder satisfacer las necesidades de los consumidores. ¿Estamos de acuerdo, verdad, en eso? Ok. Espero lo hayan copiado. Y entonces eso era básicamente la renta y el gasto, cómo se relaciona el ingreso o la producción de equilibrio con el gasto. Ahora vamos a ver una de las funciones más importantes que hay dentro de el ámbito macroeconómico, que es la función consumo y su relación con la demanda agregada.
La demanda de bienes y servicios de consumo depende de varios factores. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos esto en la parte micro. Depende del ingreso de las familias, depende de la riqueza de las familias, depende de las tasas de interés. Ya le estamos mezclando otras variables porque recuerden que esto es macroeconómico. Dependen de las expectativas sobre el futuro, es decir, cómo yo espero que se comporten los precios y los ingresos, etc. Aunque todos son importantes, fíjense, todos estos factores son importantes. Sin embargo, nos vamos a concentrar en esta parte, en la relación entre el ingreso y el consumo, ¿sí? Keynes decía que el ingreso y el consumo estaban íntimamente relacionados. Miren, Keynes, en su teoría general, sostuvo que el consumo efectuado se relaciona directamente con la renta y el ingreso. ¿Qué significa esto de directamente? Que se relaciona positivamente. ¿Pero qué significa eso, licenciada? Ok, significa que van en la misma dirección, se comportan de la misma forma, ¿sí? Si aumenta el ingreso, aumenta el consumo. Eso básicamente es lo que me dice la teoría general de que si aumenta el ingreso, el consumo tendría que aumentar racionalmente. Si a mí me dan más dinero, yo voy a gastar más en comprar bienes y servicios. Entonces, esa era básicamente su teoría, o bueno, una parte de su teoría, y que él dejó de lado o dejó ceteris paribus todos los demás factores, ¿sí? Solo relacionó consumo con ingresos. Sabemos que el consumo depende de muchos factores más, pero básicamente él decía, ok, dejemos ceteris paribus y solamente depende del ingreso. Y eso lo hizo solamente viendo cómo se comportaba la gente dentro de la economía. En 1929, cuando se da la Gran Depresión, de la que hablamos en el primer parcial, él lo que le dijo a los hacedores de política económica fue, ok, generemos ingresos en las familias, porque las familias no tenían dinero en aquel momento. Entonces, generemos ingresos en las familias para que las familias comiencen de nuevo a comprar bienes y servicios y la producción se levante, ¿sí? Entonces, de esta forma, ok, la demanda genera oferta. Y lo que él propuso, que creo que no se los comenté en su momento, fue que una medida de política por parte del Estado para poder generarles ingresos a las familias y que empezaran a consumir de nuevo, era que en la mañana alguien abriera un hoyo y en la tarde alguien lo cerrara. No tenía ningún sentido práctico, pero generaba ingresos, ¿sí? Entonces, o ningún sentido teórico, pero en la praxis generaba ingresos. Entonces, como generaba ingresos, la gente podía tener dinero para ir a comprar bienes y servicios y poder satisfacer necesidades. Al momento de que usted puede comprar bienes y servicios, las empresas pueden volver otra vez a producir. Entonces, se volvió a levantar la economía. Esta fue como uno de los mecanismos que utilizaron para salir de la Gran Depresión en 1929. Y fíjense bien lo que me dice aquí. Cuanto más alto sea el ingreso de una familia, tanto más alto será probablemente su consumo, ¿sí? Entre más ingreso tenga yo, tengo una alta probabilidad de que el consumo sea más alto. No voy a entrar en temas de probabilidad de jóvenes porque ese es otro tema estéril. La relación entre el gasto de consumo y la renta, ¿sí? Lo vamos a denominar como la función consumo. Entonces, la función consumo es la relación entre el gasto de consumo y la renta, o el ingreso o producción, ¿sí? Esa sería la definición de función consumo, representada por, miren, esta es mi función. Vamos a tener un consumo total, esta C mayúscula es consumo total, esta C con este cachito arriba, con este gorrito arriba, porque esto es un gorrito, la vamos a decir gorrito, la vamos a conocer como consumo autónomo, ya lo vamos a definir en la diapositiva más adelante, más C minúscula, fíjense bien que esta es una C minúscula, a esa C minúscula la vamos a llamar propensión marginal a consumir, y esa propensión marginal a consumir la vamos a estar multiplicando por el ingreso, miren, entonces, ¿qué es lo que digo yo con esta función? Que el consumo depende ¿de quién? Del ingreso, y fíjense bien lo que me dice aquí, donde el consumo autónomo debe de ser mayor, y le vamos a poner aquí, le vamos a agregar esta salvedad, va a ser mayor o igual a 0. Y la propensión marginal a consumir va a estar, esto de las desigualdades me está indicando que la propensión marginal a consumir va a estar entre 0 y 1, es decir, la propensión marginal a consumir va a ser mayor, miren, mayor a 0, pero va a ser, miren, menor a 1, es decir, la propensión marginal a consumir va a estar en valores entre 0 y 1. ¿Qué estoy queriendo decir con esto?
que la propensión marginal a consumir va a ser positiva, miren, va a estar entre 0 y 1, pero va a ser un decimal. ¿Sí? Esa es la salvedad que vamos a tener ahí. La propensión marginal a consumir nunca va a ser un número entero, ¿sí? Porque es una proporción, básicamente, y las proporciones son porcentajes, es decir, va a ser un 85%, y si yo lo quiero convertir a decimal, ¿qué hago? 85 entre 100, 0.85. Entonces, la propensión marginal a consumir siempre va a ser un valor entre 0 y 1, a excepción que sea un porcentaje. Si es un porcentaje, entonces le quitan el porcentaje y lo dejan como decimal. Donde, fíjense bien, la C gorrito es el consumo autónomo, o sea, que no depende de la renta y representa el nivel de consumo cuando la renta es 0. Es decir, es un consumo que independientemente yo tenga ingreso o no tenga ingreso, yo igual tengo que comprar, igual tengo que consumir, tengo que subsistir. Entonces, cuando yo no tengo ingreso, yo subsisto por lo que planto en mi tierra, que no viene de un ingreso, sino que viene de la tierra y viene de mi tierra, entonces consumo autónomo, o sacar de los ahorros. Si yo tengo dinero ahorrado y no me ajusta mi ingreso, ¿qué hago? Saco de mis ahorros para poder consumir. Ese sería consumo autónomo. Y la C minúscula, recuerden, esta C es una C minúscula, la vamos a conocer teóricamente como la propensión marginal a consumir. Y esta propensión marginal a consumir representa el aumento que experimenta el consumo por cada unidad que aumente la renta. Se debe notar además que C es la pendiente de la función consumo, es decir, matemáticamente esa propensión marginal a consumir es la pendiente de la función de consumo. Y la propensión marginal a consumir básicamente lo que me dice es que si la renta, si el ingreso aumenta un lempira, el consumo va a aumentar en tanto. ¿Sí? Asumamos esto, asumamos que la propensión marginal a consumir que me da el ejercicio es de 0.8. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decir ahí? Si la renta aumenta un lempira, el consumo aumenta 0.80 centavos. Eso es propensión marginal a consumir. Pero también, si lo queremos leer de otra forma, sería como el 80% de mi ingreso yo lo destino a consumo. Básicamente eso es lo que me está diciendo también la propensión marginal a consumir, que tanto porcentaje de mi ingreso yo lo estoy destinando a consumo. Puesto que las familias solo pueden hacer con la renta dos cosas, ¿sí? Con el ingreso que yo tengo yo solo puedo hacer dos cosas, o lo consumo o lo ahorro. Esas son las dos actividades que podemos hacer con el ingreso. Si la propensión marginal a consumir, vuelvo y repito, esta C minúscula es propensión marginal a consumir, es la proporción de la renta que se consume, significa que 1 menos C debería ahorrarse. Es decir, vuelvo con números otra vez. Si el 80% de mi ingreso yo lo estoy destinando a consumo, ¿qué hago con el otro 20%? Lo ahorro, ¿sí? Y el 20% es 1 menos C, 1 menos 0.8, 0.20, es decir, el 20% yo lo destino al ahorro. Entonces, la teoría del consumo explica también la conducta del consumo por lo expuesto anteriormente, por todo lo que acabamos de decir, que el ingreso se relaciona positivamente con el consumo, etc. Pero aparte de explicar la conducta del consumo, también me explica la conducta del ahorro, ¿sí? Porque recuerden, con el ingreso yo solo puedo hacer dos cosas, o lo consumo o lo ahorro. Entonces lo que ya expliqué, digamos, ya expliqué una parte del consumo con la teoría del consumo, pero lo restante que me quedó de mi ingreso también puedo explicar cómo se comporta el ahorro. Si la renta se consume o se ahorra, entonces, miren, esta es de ahorro en inglés, savings. Entonces, los ahorros son igual a el ingreso menos el consumo. Tengo mi ingreso yo y a mi ingreso le resto cuánto consumí y eso me indica cuánto logré ahorrar. Si sabemos entonces que el consumo es consumo igual a consumo autónomo más propensión más ingreso de equilibrio, entonces la función de ahorro sería la siguiente. Miren. Menos consumo autónomo más 1 menos C por Y. ¿Qué fue lo que hicimos aquí? Miren, conocemos C. Recuerden, este es consumo total. Ingreso total menos consumo total. Conocemos C que es
consumo autónomo más propensión, chalala, chalala, miren. Esta C es esto que está acá. Entonces, ¿qué hago con esto? Lo sustituyo en la función de ahorro, sustituyo esta C por esto que está acá, por lo que es C, y me queda esto. Ustedes inténtenlo en su casa, ¿ok? Inténtenlo en su casa para ver si les queda igual. No lo voy a explicar porque esto es algo matemático que se supone ustedes ya traen con métodos 1 y métodos 2. Y los que llevan métodos 3, ya deberían de saberlo cómo simplificar una ecuación. Entonces me queda menos consumo autónomo más 1 menos C por Y. Donde podemos identificar, miren, a 1 menos C como la propensión marginal a ahorrar. Entonces, 1 menos C es la propensión marginal a ahorrar. Y negativo consumo autónomo, ¿sí? Que el consumo autónomo sea negativo, significa que cuando el ingreso es cero, siempre hay consumo. ¿Se recuerdan? Cuando el ingreso es cero, siempre hay consumo. ¿Por qué? Porque voy a tener consumo autónomo. Entonces, el consumo autónomo existe aun cuando no hay ingreso. ¿Y de dónde se financia entonces el consumo autónomo según esta teoría? Se financia a través de el ahorro, lo que produce entonces un desahorro, es decir, que el ahorro baje. Por eso con el signo negativo. Va con signo negativo en el ahorro porque va con signo positivo en el consumo. ¿De dónde saco yo para tener consumo autónomo? De mis ahorros. Entonces, eso disminuye mis ahorros. Recuerden, el consumo autónomo disminuye el ahorro. Y eso sería la primera parte del segundo tema del segundo parcial.